Mi nombre es María Noel Leoni, soy directora de la campaña She-Equal y tenemos el gusto de estar en el marco de la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, que es el primer órgano interestatal del mundo para la protección y la promoción de los derechos de las mujeres con un foco en la participación política. Bienvenida Alejandra, es un gusto estar acá con esta conversación. Precisamente en el marco de la Asamblea General, la CIM hizo la presentación de un estudio, un informe que se llama Rompiendo en Molde, en el que aborda la importancia de transformar los espacios de representación, de participación y de toma de decisión a través de los liderazgos de las mujeres y con un concepto de liderazgos disruptivos. ¿Nos puedes contar un poco más sobre qué es este concepto y de qué manera esto es importante en el marco del trabajo de la CIMI para la región? Bueno, este es un esfuerzo adicional en el sentido de posicionar en el mainstream los derechos políticos de las mujeres. Y no es extraño a la Comisión Interamericana de Mujeres, porque la Comisión surge hace 95 años justamente producto de las luchas por el sufragismo. Y como terminamos votando por los hombres, entonces ahora hay que hacer una serie de esfuerzos adicionales. Lo hemos venido haciendo en torno a las cuotas, posteriormente a paridad, y ahora lo que nos damos cuenta es que si el entorno de lo que es la narrativa de liderazgo no se transforma, pues las mujeres van a seguir siendo vistas desde una perspectiva distinta, que no está en el paradigma. Por eso es romper el molde. Y cuando hablamos de romper el molde, empezamos a señalar un poco la crítica, en primer lugar, a lo que han sido las concepciones donde colocan la identidad, los símbolos y rituales de los hombres como el paradigma del liderazgo, y sentimos que es ahora o no que las mujeres estemos incluidas. Desde esta lógica, lo que hemos planteado, y bien dice usted, con un concepto innovador y disruptivo, es que el liderazgo debe ser disruptivo justamente. Y parte de 4 componentes, en el cual partimos exactamente que no tiene sentido un liderazgo en el que las mujeres no respondan a la implementación de una agenda. Esto es la diferencia entre un liderazgo representativo y un liderazgo sustantivo. Es la posibilidad de ser las herederas milenarias de las mujeres, de llevar esta agenda y de representar y tomar las decisiones desde esta lógica. El otro tema es la lógica de la transformación. Y partimos de que las mujeres hemos estado ubicados en una situación de desigualdad histórica. Esto no requiere ninguna explicación porque es visible con todas las brechas que tenemos, y por eso las necesidades de las mujeres es transformar el espacio para poder transformar las lógicas de subalternidad y desigualdad existentes, y entonces la transformación juega un papel fundamental. El otro tema es que las mujeres han venido haciendo una conexión impresionante entre el grupo de referencia a los temas que ellas lideran y la toma de decisiones. Es decir, sin las mujeres, estas necesidades de sus grupos, de las personas que requieren transformaciones, no están en la agenda de los espacios de toma de decisión. Todo lo social, justicia, derechos humanos, cuidados, violencia, eso no existe sin nosotras. Y el cuarto tema es que el poder hay que asumirlo. Y no solamente asumirlo, hay que ejercerlo. Y no solo ejercerlo, hay que interpelarlo. Es decir, no llegamos a los espacios a tomar decisiones cómodas y a seguir la ley del agrado de lo que los hombres han venido planteando, quienes son los que lideran los partidos y generalmente los espacios, sino a presentar nuestras propias ideas, a interpelar al poder, a incomodar, a sentirnos bien con nuestra propia piel y asumirlo desde ahí. A esto le hemos llamado liderazgo disruptivo, e invito a todas las personas a que nos sumemos a este concepto, de que entendamos la importancia de estos 4 factores y que
hagamos un esfuerzo por transformar esa narrativa existente sobre el liderazgo, porque nosotras somos líderes también. Bueno, muchas gracias. Y en el marco de la OEA existen algunos órganos que son muy importantes para la protección de los derechos humanos en la región, incluyendo la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde las mujeres han estado muy subrepresentadas. Y en esta asamblea la CIM está presentando un informe a la asamblea precisamente que aborda la importancia de la paridad de género, la representación geográfica y el balance de los sistemas jurídicos como criterios para integrar estos órganos clave. ¿Por qué es este informe importante? Mire, la paridad está colocada como uno de los temas más estratégicos que estamos haciendo como Comisión Interamericana. De hecho, anuncio que estamos haciendo una ley modelo en esa dirección. La paridad no puede seguir siendo un tema que la Comisión Interamericana hace hacia afuera. Tiene que ver también con un nivel de consecuencia interna. Desde ahí y a raíz de la resolución del Consejo Permanente, se creó un plan de paridad para toda la organización, para que las mujeres pudiesen llegar a los puestos de toma de decisión, para que exista un balance geográfico y de mujeres, de género, en los puestos de toma de decisión. Y esto se extiende ahora por una resolución de la Asamblea en la cual se establece también la necesidad de que esta paridad de género, el balance geográfico y la representación de los distintos sistemas jurídicos del hemisferio estén y tengan un impacto en la Comisión y en la Corte Interamericana. Es muy importante porque estos son de los órganos que hablan sobre nosotras, que deciden sobre nosotras, que generan jurisprudencia, que generan una interpretación de la Convención. Y por eso la importancia de que lo hagan con nosotras, sentadas en estos espacios. De manera que ese es el contexto en el cual surge este mandato. Y sobre eso, entonces, lo que hemos realizado es hacer un objetivo donde la paridad sea la meta, donde podamos realmente hablar de que no vamos a permitir la regresividad, es decir, que la paridad no es una meta que alcanzamos y luego abandonamos, sino que debe de sostenerse en el tiempo y que signifique un aumento siempre de la representación y de la verdadera transformación cultural, porque esa es la gran apuesta que tiene esta organización. Gracias. Y este informe sienta un precedente muy importante en la organización, en parte porque sistematiza y colecta y presenta datos que no existían antes respecto de los distintos balances históricos y actuales de composición de la Comisión Interamericana y la Corte en función de los criterios de paridad de género, representación geográfica y balance de los sistemas jurídicos. ¿Por qué estos datos son importantes y qué pensás que la OEA, los estados y los distintos actores debieran hacer respecto de tener y contar con esta información? Bueno, los datos son el mejor espejo donde la gente a veces no quiere verse. Cuando uno tiene una comisión que ha estado integrado por 78 comisionados y comisionadas, de los cuales 17 han sido mujeres. Eso es solo un 21%. Eso está muy lejos de la paridad. Está 30% lejos de la paridad. Y peor, los datos de la Corte. La Corte está vigente desde 1979 y solo el 18% han sido mujeres, solo 6 mujeres de 43 jueces. Esto nos dice que para llegar a estos puestos parece que las mujeres tenemos algunos impedimentos. Y entonces dar datos nos aleja esta discusión del mundo de la percepción y nos lo pone en el mundo de los hechos. Y aquí ha contribuido decididamente CEGIL y GICUAL en formular datos que nos permiten seguir dando la evidencia de lo que sucede con las mujeres en los espacios de toma de decisión, particularmente en los órganos que deciden sobre nosotras.
Excelente, gracias. Y el informe además sistematiza y construye el análisis y las conclusiones a las que llega en función de haber recolectado buenas prácticas comparadas, de cómo funcionan los procesos de selección en otros órganos internacionales, en otros órganos de protección de derechos humanos, pero también qué buenas prácticas había al interior de los estados de la región para alimentar esta discusión. ¿Cuáles son algunas de las buenas prácticas principales que destacás del informe y cuál es su relevancia para la discusión? Bueno, hay dos tipos de buenas prácticas. Una son las internacionales, porque se trata de espacios donde también se ha venido moviendo en el sistema de Naciones Unidas y en otros espacios. También el tema de cómo colocar a mujeres en los puestos de decisión. Y otra que para nosotras es fundamental es lo que sucede en lo nacional. Los estados están, los que tienen mayor conciencia de la necesidad de estar a la altura de los tiempos de la representación de mujeres, han venido haciendo buenas prácticas. Aquí, por lo menos, podríamos señalar algunas como el tema de hacer listas de género separadas por mujeres, hombres y por nacionalidad. Podría hacerse también, y una recomendación, son las rondas de votación que incluyen la consideración de género. Otras medidas pueden ser la ampliación de los plazos a convocatorias. Cuando uno saca una convocatoria y no llegaron suficientes mujeres porque hay una debilidad en la información y en la comunicación, entonces ampliar la convocatoria. Difundir ampliamente las vacantes. Parece que estas vacantes solamente le llega información a todos los nombres que terminan con O y no que terminan con A. Y entonces podemos ampliarla para que las mujeres puedan saber. Y las mujeres estamos ubicadas en muchas escuelas de derecho, judicaturas, asociaciones de mujeres de justicia, y hay que ampliarlo a estos temas. Y en relación con los países, me parece que uno de los temas más importantes a nivel nacional es partir de un reconocimiento legislativo de la paridad. O sea, cuando no hay reconocimiento legislativo de la paridad, esto solamente es un referente y no un mandato. El tema de algunas experiencias es la necesidad de reemplazar a la vacancia de una mujer que sale por una nueva entrada que sea mujer también. Esto es un criterio. El tema de la alternancia en los cargos unipersonales, esto es una gran discusión en la región. Los concursos exclusivos para mujeres es otra de las buenas prácticas que han presentado. Y por supuesto hay en la región un movimiento muy interesante de países como México, Canadá, se suma ahora Argentina, Chile, Colombia, de la implementación de políticas exteriores feministas, o lo que se ha llamado diplomacia feminista, que genera una serie de elementos en relación con las medidas para buscar más mujeres, para colocarlas, para darle ese equilibrio a la representación y a la toma de decisiones. Súper interesante esas conclusiones y esas buenas prácticas terminan por alimentar también las recomendaciones que el informe presenta, que están dirigidas tanto a los Estados miembros, pero también a la propia organización, a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana para poder lograr consolidar la paridad de género, el balance geográfico de los sistemas jurídicos como criterios de integración de estos órganos y también de otros órganos en la OEA. ¿Cuáles son algunas de esas principales recomendaciones? Mire, hay recomendaciones realmente importantes para los órganos internos. Por ejemplo, a la Asamblea General, que es el máximo órgano de esta organización, que continúe emitiendo resoluciones. Son estas resoluciones las que han significado el motor de cambio para consolidar la paridad, para hacer el balance geográfico, para mirar de mejor manera los distintos sistemas jurídicos. Por supuesto, el Consejo Permanente, que es otro de los órganos más estratégicos de la organización,
que continúe también en este proceso, pero ha venido haciendo una práctica de entrevistar a las personas candidatas en el marco del Consejo Permanente, lo que las expone, las visualiza y tiene una divulgación de una información donde puede mejorar la calidad del voto sobre la comprensión de las personas que están en los procesos. La otra es promover sesiones de trabajo con la sociedad civil y los estados. Esto no es un tema solo de los estados. La sociedad civil ha tenido una influencia enorme en los temas, son las que están haciendo las batallas en el campo, en el territorio, saben de las necesidades particularmente de la sociedad y por eso esta articulación siempre es importante. También la necesidad de difundir las vacantes, además de relevar periódicamente estas buenas prácticas. A los estados se les recomienda establecer procesos y mecanismos internos. Esto es lo más importante para la selección de las personas candidatas. Si no hacen y son solamente seleccionados, no a través de procesos, sino a dedo, seguirán siendo los hombres los que lleguen. Y esto entonces no va a cambiar nada. El otro es que los intercambios de votos en los procesos de selección, por lo menos hablar sobre este tema. Es una práctica del mundo de la diplomacia, pero irrumpe en la lógica de la paridad y la necesidad de que todos los tratados nuevos que estemos generando de derechos humanos, en el mismo tratado se integren los mecanismos de seguimiento. Se recomienda también a la CIDH desarrollar y continuar desarrollando los altos estándares de derechos humanos en los temas de igualdad, de paridad, y a la OEA en su conjunto hacer las medidas de seguimiento para que esto no quede como un tema en el aire, sino que realmente se implemente y se operativice y cambie la foto de nuestras estructuras. Muchísimas gracias, Alejandra, por este tiempo y también a la CIM desde la campaña SICUAL por el liderazgo en esta discusión y también por la colaboración que ha sido un placer de tener y esperamos poder seguir trabajando juntas para dar el seguimiento a este informe.